Hola, ¿cómo estás? Pues gracias de nuevo por dejarme venir. Gracias por haberme invitado otra vez a estar aquí y contarte un poquito de otro tema que me interesa mucho. Y bueno, antes de comenzar, si quieres volver a escuchar esta plática, ahí está, todo lo estoy grabando, ¿eh? La plática ahí está en YouTube también, en el canal de Escuadrón Subnormal. Para que vayas y lo busques. También hay por ahí otros podcasts. Tengo otro podcast. Ese no es plática, pero sí, ahí está el otro podcast también. Se llama Reset. Y hay otros más. Está Sin Máscaras ni Corbatas. Está el Glitch. Y Reyes Filos. Sí, nada más son los que están ahorita. Ahí luego va a haber más también. Había más, pero luego va a haber más también. Bueno, y ahí puedes ver los demás. Son muy variados. Y date una vuelta. No está de más. Y sé que te van a gustar. Si no todos, la mayoría sí. Están muy, muy, muy buenos todos. Bueno, nada, ahora no te voy a decir lo de las redes porque pues ya te lo dije muchas veces. Y pues vamos a entrar al tema. En la década de los 80 y los 90 sucedió algo un poquito extraño en la música popular mexicana. En el regional mexicano surgió un subgénero o una rama de la música de banda llamada tecnobanda, que era como que una mezcla de la banda sinaloense con elementos un poquito más electrónicos. Ya metían un teclado, metían algún sintetizador, no recuerdo el nombre, los pads para hacer las percusiones. O sea, elementos un poquito más tecnológicos. También un poquito de mezcla con el género grupero, ya con tipo acordeones y cosas así. Entonces, y se volvió muy, muy, muy famoso en esa época. Canciones que todo mexicano ha escuchado, como, no sé, Ramito de Violetas, como La Niña Fresa, como ¿Qué le pasa a Lupita? Y se hicieron muy famosas. Más que nada por el ritmo pegajoso que tenían. Todas tenían un ritmo muy pegajoso, muy, muy alegre. Entonces se hicieron muy populares y muy famosas en México. Inclusive en algunos países más también. En Estados Unidos también fueron algo famosas. En Centroamérica también un poco. Y pues nada, hay una canción del 94 que me llamó mucho la atención. En el 94 pasaron cosas muy, muy importantes. Se estrenó El Rey León, se estrenó Friends, mataron a Colosio, nací yo, por ejemplo. Bueno, en el 94 se estrena una canción de un grupo que se llamaba Banda Toro. Y la canción se llamaba La Noche que Chicago se murió. Esta canción, a pesar de que esta fue, creo que una de las versiones más famosas, de las más conocidas, no es original de ellos, es un cover directo de una canción del 74 del mismo nombre, cantada por la Super Banda Macho. No la banda Machos que canta música de banda, sino la Super Banda Macho. Era una banda de rock de aquellos años. Esta versión está muy buena, la verdad. La de la Super Banda Macho está totalmente diferente a la canción de Banda Toro. La letra es exactamente la misma, pero sí está muy, muy buena la versión. La verdad sí se la recomiendo. Deberían escucharla. Esta canción a la vez fue una traducción de la canción original que se llamaba The Night Chicago Died. Una canción del mismo 74 cantada por el grupo británico Paper Lace y escrita por Peter Callender y Mitch Murray. Esta canción también tuvo otra versión en español cantada por... Ay, no recuerdo el nombre de la muchacha. Mirla Castellanos. Es una cantante venezolana. Mirla Castellanos cantó otra versión en español antes de la versión de la Super Banda Macho. También hay una versión creo que en finlandés, por si alguien sabe finlandés, pues la busca y la canta. Esta canción, Murray y Callender dijeron haberse inspirado en un evento real. Pero pues obviamente esta canción tiene sus exageraciones y sus matices, ¿verdad? Como toda producción basada en un evento real. Sí, todas las producciones basadas en eventos reales no son 100% fieles. Así que no, las películas y las series de Netflix no son referentes históricos. Tampoco La Masacre en Texas ni nada de eso. Son basadas en historias reales, pero no son la versión real. Pero pues sí, tenía elementos de este evento. Para empezar, la canción dice que murieron más de 100 policías, cuando en realidad en el evento original solo murieron 7 personas y ninguno era policía. Pero bueno, esta canción fue muy criticada por eso, porque sí tenía elementos muy diferentes de la canción, de la situación original que la inspiró. Pero sí, la canción en realidad fue muy famosa e hizo muy famosa esa masacre. Y justo de eso es de lo que te voy a hablar, de la canción, del evento, de la llamada Masacre de San Valentín. Ocurrió el 14 de febrero de 1929.
Para poder entender el contexto de este hecho, que sin duda marcó a la ciudad de Chicago y a todo Estados Unidos, y marcó la cultura popular también. Más ahorita también te voy a contar de varias cosas que inspiró en la cultura popular, en la cultura pop. Para entender un poco el contexto, estaba en ese entonces la llamada ley seca o la época de la prohibición, como la mayoría de la gente lo conoce en Estados Unidos. Esto fue impulsado por el presidente Woodrow Wilson, duró de 1919 a 1933 y fue una iniciativa muy alentada, más que nada por las iglesias y por la gente evangélica, por la gente religiosa de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha sido un país muy religioso y en ese entonces era más religioso todavía. Entonces estos grupos bastante radicales culpaban al alcohol de todas las cosas malas que pasaban en Estados Unidos. De que si el alcohol era el culpable de los delitos, de la pobreza, del analfabetismo, todas esas cosas. Entonces ellos culpaban al alcohol y presionaron al gobierno para que hiciera una iniciativa que prohibiera el alcohol. En realidad no se prohibía el consumo de alcohol. Consumir alcohol no estaba prohibido. No te iban a meter a la cárcel por tomarte una cerveza, por tomar un vino, por tomar cualquier cosa de alcohol. Lo que estaba prohibido era su producción y su transporte, que pues es básicamente lo mismo. Su producción, su transporte y su comercialización, ese era el delito. Obviamente, pues si no se produce, no se transporta y no se vende, pues nadie lo va a tomar. Pero en sí, en realidad, si nos apegamos a conceptos, tomar alcohol no era prohibido, no era un delito para perseguir. Pero pues todos sabemos que cuando algo se prohíbe, cuando le prohíbes a la gente, al pueblo algo, obviamente la gente va a buscar hacerlo. No puedes evitar que la gente consuma alcohol. Y más porque en esa época también la migración era muy elevada. Llegaban mucha gente de otros países, italianos, alemanes, irlandeses, que en su cultura o en su vida diaria era muy común el consumo de alcohol, el consumo de cerveza, de diferentes tipos de licores. Entonces el alcohol era algo muy demandado. Lo que obviamente cuando algo está prohibido en un país, siempre hay forma de conseguirlo. Y la forma de conseguirlo pues obviamente son medios ilegales. Entonces cuando el gobierno prohíbe el alcohol pasa a ser uno de los principales negocios ilícitos de los grupos de la mafia de ese entonces. Como te digo, obviamente lo vemos, la marihuana está prohibida, pero ¿qué pasa? La marihuana como quiera se consigue. ¿Y dónde se consigue? Pues obviamente de forma ilegal, porque está prohibida. Pero no deja de consumirse, no deja de conseguirse. La piratería está prohibida, pero pues como quiera se consigue de forma ilegal también. Entonces, hay todo lo que está prohibido de alguna u otra forma se va a conseguir. Y no hubo la diferencia, no fue la diferencia en el caso del alcohol. Entonces, en Chicago se convirtió en un gran negocio para los dos grupos de la mafia. En ese entonces, todos los negocios ilícitos eran controlados por dos personas. Los principales capos de esa ciudad, de la ciudad de Chicago, eran por un lado John Torrio y por el otro Dion O'Banion. Ellos dos eran los encargados de los negocios ilícitos. Entonces, cuando el alcohol pasa a ser prohibido por el gobierno de forma legal, estas dos personas se empiezan a encargar de transportar y de comercializar el alcohol, obviamente de manera ilegal, de manera ilícita. Sin embargo, iban a hacer un trato de una venta de un inmueble. O'Banion le iba a vender a Torrio un inmueble, pero O'Banion lo estafa. Lo estafa en la venta de este edificio. Creo que era una bodega. Y pues como consecuencia de esto, Torrio asesina a O'Banion. Y O'Banion pues muere y queda vacante su puesto, se podría decir. Entonces, cuando O'Banion muere, asciende al poder en su pandilla, en su mafia, George Moran, alias Box Moran. Y al mismo tiempo, Torrio se va de la ciudad, se aleja de la ciudad y deja a cargo de todos los negocios allí a el famosísimo Alphonse Gabriel Capone, o Al Capone. Y él se queda a cargo de los negocios de Torrio. En aquel momento los mafiosos eran vistos como héroes populares, algo así como en México ven a los narcotraficantes porque le regalan juguetes o porque les dan una despensa a la gente. En ese entonces también la gente lo veía como héroes populares. ¿Por qué? Pues porque le estaban proveyendo el alcohol que el gobierno le estaba prohibiendo. Le estaban dando esa libertad que el gobierno le estaba quitando. Entonces la gente apreciaba eso y la gente pues los veía como personas buenas. Además porque también en esa época
los mafiosos, la gente que se dedicaba a esos negocios tenían un código de ética, a pesar de que eran delincuentes, tenían códigos de ética muy altos. Seguían ciertas reglas, seguían ciertos códigos de comportamiento que a la gente hacía que los vieran bien. Algo como lo que pasaba aquí también hasta hace un tiempo, que todos sabíamos que había narco, todos sabíamos que había delincuentes. Pero pues ellos se dedicaban a sus negocios ilícitos, ¿verdad? Eran delincuentes, pero no afectaban al pueblo de una forma directa, se podría decir. Entonces mucha gente lo veía como que, ok, pues ellos se dedican a eso y pues ya, es problema de ellos, ya. Entonces eso mismo pasaba en ese entonces, porque sus códigos de ética no les permitían afectar a las personas que no tenían nada que ver con eso. Entonces la gente por eso no los veía mal, la gente por eso no tenía una mala imagen de ellos. Sin embargo, este suceso, el suceso de la masacre del día de San Valentín, vino a cambiar esa imagen. Poco a poco la imagen del mafioso bueno, del mafioso ético, de que no se metía con la gente, empezó a devaluarse, porque todo empezó con este hecho. Era la mañana del 14 de febrero de 1929, exactamente a las 10:25. En ese momento, los hombres de Morán llegaron a un almacén situado en el número 2122 de la calle North Clark para recoger un cargamento de alcohol, obviamente ilícito. Sin embargo, fueron sorprendidos cuando minutos más tarde una patrulla y un auto desconocido, un auto civil, llegó al lugar. Estos sujetos iban a recoger un cargamento que ya estaba pactado. Sin embargo, cuando ellos ya habían llegado, momentos después llega una patrulla y un auto civil. Entonces, de este auto se bajan 3 policías y 2 civiles y ordenan a los individuos ponerse contra la pared. Llegan estos hombres, se bajan. Hay una escena hay una película basada en este hecho en específico. Y también hay en los posteriores eventos, en las posteriores producciones relacionadas a mafiosos, se hace mucha referencia a este evento también. Entonces, Al Capone se volvió una figura mítica, en la cultura popular se volvió un referente. De hecho, creo que todos, no sé si hemos visto, pero creo que todos hemos escuchado de Scarface, el famoso Tony Montana. Bueno, él es una representación de Al Capone. De hecho, a Al Capone se le llamaba también Scarface porque tenía una cicatriz en una mejilla, era producto de una pelea en un bar en sus tiempos de juventud. Sin embargo, era muy común que él, cuando lo retrataban o cuando lo tomaban fotos, porque él sí se dejaba tomar fotos y era famoso y salían los periódicos, en las revistas, en revistas como People, él llegó a salir. Es considerado uno de las personas más influyentes en la cultura popular. Él cuando le tomaban fotos, él posaba siempre con el perfil en donde no tenía la marca. Entonces, en él se inspiraron para crear a Tony Montana, Scarface. Ese era el apodo de Al Capone, de Scarface, a cara cortada por la cicatriz esa que tenía. De hecho, también algo muy distintivo, los que son fans de Batman, algo muy distintivo de Carmine Falcone es que también tiene unas cicatrices en una mejilla. Creo que a él se las hace Gatúbela, no estoy seguro, la verdad no sé, no estoy seguro de quién haya sido. Vi ese dato, pero no recuerdo la verdad quién fue. Pero él también tiene unas cicatrices y Carmine Falcone también es una gran referencia a Al Capone. Muchas de las cosas que Al Capone hizo, que Al Capone hacía, están reflejadas en Carmine Falcone. No se diga, El Padrino, Víctor Corleone también tiene muchas referencias a Al Capone. Hay una película serie, no recuerdo, de Netflix, que también es sobre Al Capone, pero ya después, en sus últimos años. Entonces, como les digo, Al Capone se volvió una figura popular. Desde ese entonces él comenzó a tener esa imagen pública de que era una buena persona, famosa, conocida por todos. Era más que un mafioso, era casi un rockstar. Entonces, cuando esto pasa, esto le afecta mucho. Pero bueno, vamos a volver a la historia, creo que ya me desvié un poquito. Vamos a volver a la historia del suceso. Dice en la crónica o la investigación sobre este suceso que llegan estos sujetos en la patrulla, en el auto, se bajan de los dos, 3 policías y 2 civiles, ordenan a estos sujetos que se pongan contra la pared. El encargado del trato, James Clark, era el encargado de esa transacción, intenta hablar con los policías porque pues en aquel entonces obviamente la policía estaba corrompida, creo que
todavía, pero en ese entonces era más evidente. Entonces James Clark, el encargado del trato, se acerca con los policías y les dice, ¿verdad? Que se calmaran, que pues estaba pagado y se habían pagado su cuota para poder trabajar toda la noche. O sea, ellos tenían todo el día, toda la noche libre para poder trabajar porque ya habían pagado su cuota para poder operar libremente, su cuota de la noche. Entonces no tenía sentido que un policía llegaran a arrestarlos. Sin embargo, cuando él le dice eso, el policía, dice la crónica, que el policía se ríe y lo único que hace es darle un golpe con la culata de su arma y pues lo deja en el suelo. Para este momento ya los demás ya estaban recargados contra la pared y pues le ordenan a él también ir contra la pared o apoyarse en la pared. Y en el momento que ya están los 7, lo único que hacen los 3 policías y los 2 civiles es comenzar a disparar. Ellos portaban unas ametralladoras y comienzan a disparar así a quemarropa contra ellos. Asesinan a los 7. Al principio no murieron todos, pero los que quedaron muertos en el piso, pues obviamente recibieron su tiro de gracia y fueron rematados a sangre fría. Fue algo muy, muy escandaloso. Asesinaron, los 7 murieron, de ahí no salió ninguno sobreviviendo. Después de esto, obviamente se acusó directamente a Al Capone como el autor intelectual y a su equipo, un brazo armado que tenía Al Capone llamado The American Boys o los chicos americanos. El líder de este grupo se llamaba Jack Machine Gun McGovern. Él fue señalado como ellos fueron señalados como los autores materiales. El propósito de este atentado no era matar a 7 miembros de la pandilla de Bugs Moran. El propósito era en realidad matar a Bugs Moran. Sin embargo, pasó algo muy curioso ahí. Lo que pasó fue que Bugs Moran llegó, pero llegó tarde. Cuando él llegó ya estaba ahí la patrulla y el otro auto. Entonces él, para evitar que hubiera un tiroteo, para evitar que pasara algo más, porque él también sabía que ya estaba todo pagado, para evitar algo más grande, se retiró del lugar y se esperó en una cafetería cercana hasta saber qué es lo que estaba pasando. O hasta ver que ya la patrulla no estaba para ir a ese lugar. Eso lo salvó de que fuera asesinado en el atentado. Sin embargo, el atentado era para asesinarlo a él. En su lugar mataron a un doctor que estaba en el lugar. No sé o no investigué si el doctor era parte del grupo. Pero el doctor estaba ahí y lo asesinaron y creyeron que habían asesinado a Bugs Moran porque se parecía mucho a él y vestía ropa parecida a la que él utilizaba. Entonces asesinan a este hombre y creen que cumplieron su cometido y se van. Ya después, pues, Bugs Moran llega y se da cuenta, pues, de todo lo que había sucedido. Entonces se culpa a Al Capone, obviamente era su rival, era el principal enemigo de Bugs Moran. Se culpa a Al Capone, se culpa a Machine Gun y a los American Boys por ser los autores materiales de este atentado. Y pues nada, se empieza a investigar, pero nunca se encuentran pruebas. No se encuentran pruebas de que ellos hayan sido. Todos son sospechas hasta ahorita. Todos, la gente cree que fue Al Capone, que fue Bugs Moran. Pero nunca se tuvo pruebas. Nunca se encarceló a nadie por eso. Machine Gun después fue asesinado. Fue encontrado muerto con una tarjeta de San Valentín, lo que hace más fuerte esa teoría de que fue él quien los asesinó. El hecho de que haya sido encontrado con ese detalle. Y pues Al Capone fue encarcelado. Este evento, como ya les decía, marcó el inicio de la decadencia de la carrera de Al Capone. Si bien es cierto que le costó mucho a Bugs Moran recuperarse de este golpe, en realidad nunca se recuperó. Fue un golpe muy fuerte, lo marcó mucho. Eran su principal equipo, sus principales muchachos, por así decirlo. Le pegó mucho a Bugs Moran, su carrera fue en decadencia, enfermó de cáncer y murió. Y Al Capone se quedó con el control de la ciudad. Si bien le funcionó, quedó con el control de la ciudad, también marcó el inicio de la decadencia de su carrera, porque como les decía hace rato, el estilo de vida de rockstar de Al Capone era una parte muy fuerte de él. Eso hacía su imagen, el hecho de que él donara, él era también conocido porque donaba mucho a las asociaciones, a la caridad y todo eso. Él quería mantener su imagen de hombre de negocios, porque en realidad desde niño ese era su sueño, ser un hombre de negocios. Creo que no sabía que podía hacerlo sin vender alcohol ilícitamente.
Pero bueno, él se convirtió en un hombre de negocios y pues quería mantener esa y pues lo que es lo que hacen los hombres de negocios, pues donar a la caridad. Y era muy famoso por donar a la caridad, era muy famoso por su estilo de vida muy abierto, se mostraba ante la gente, como les digo, tenía un estilo de vida de rockstar. Sin embargo, este hecho empieza a ser muy criticado. Porque hasta ese momento la ciudad de Chicago, si bien es cierto que había mafia, había delitos y todo eso, se mantenía controlada, se mantenía en cierto orden. Cuando pasa esto, los diarios o los periódicos lo muestran en los principales, en las páginas principales, y lo denominan como un acto inadmisible en una sociedad civilizada. Esa fue la definición que los diarios le dieron a la masacre de San Valentín. Esto obviamente vino a marcar el desprecio de la gente hacia Al Capone, el desprecio de las organizaciones, el desprecio de sus propios enemigos, porque en ese entonces también se había formado un sindicato de criminales, y también eso marcó un desprecio muy grande hacia Al Capone porque su forma de operar ya no respetaba códigos, ya no respetaba éticas, ya no respetaba reglas. Entonces, esto vino a marcar la decadencia de su carrera, de su fama, de la estima que la gente le tenía. Y pues nada, empezó a decaer. Como les digo, si bien es cierto que le ayudó a obtener el control de la ciudad, también marcó su decadencia por empezó a fallar. Empezó a desatar una ola de violencia, su lado más cruel, su lado más violento empezó a desatarse. Ya no escatimaban en asesinar gente, en secuestrar, en hacer lo que tuvieran lo que fuera necesario para mantener el control de la ciudad. Como te digo también, en el caso de San Valentín nunca se llegó a comprobar que Al Capone o que Machine Gun fueran los encargados de esto. Se dice que ellos fueron, pero no hay nada. ¿Por qué? Porque tuvieron dos coartadas muy fuertes. Al Capone estaba en Florida y Machine Gun dijo que... Se escucha raro eso de Machine Gun. Pero bueno, él dijo que había estado todo ese día con su novia y su novia apoyó esa coartada. Entonces las coartadas eran muy sólidas porque Al Capone sí estaba en Florida. Entonces nunca se pudo comprobar que en realidad hayan sido esos. Al Capone fue a la cárcel, pero no fue a la cárcel por vender alcohol de manera ilícita, no fue a la cárcel por ordenar la masacre de San Valentín, no fue a la cárcel por asesinar personas, fue a la cárcel por evasión de impuestos. Como la mayoría de las veces va a la gente que comete estos delitos, ¿verdad? Porque pues obviamente es peor no pagar tus impuestos que matar a alguien. Pero bueno, él fue a la cárcel por eso. Estuvo en Alcatraz, creo. Y salió de la cárcel de su condena, cumplió su condena, se retiró, se fue a vivir a Miami, a donde había estado cuando fue su coartada. Enfermó de sífilis. Bueno, la sífilis ya la tenía, solo se le desarrolló más por una de esas actividades de su época en la que no era un mafioso tan famoso, pues no tenía una vida muy saludable, pues ya sabemos, le dio sífilis. También empezó a caer en demencia, se volvió loco y pues terminó muriendo por la sífilis. Y Machine Gun, como ya les dije, fue asesinado. Encontraron una tarjeta de San Valentín junto a él, pero aún así, no sé, personalmente me llama mucho la atención el hecho de que nunca se comprobó que ninguno de ellos dos haya sido, pero sí se comprobó que el atentado era para Box Moran, y Box Moran convenientemente llegó tarde y vio la patrulla y se fue, y cuando se fue la patrulla él llegó a la bodega. No sé, cuando empecé a leer esto se me hizo muy, muy raro que todo esto haya sido tan planeado para asesinar a Box Moran y que al final a alguien como Al Capone le haya salido mal el hecho y Box Moran haya quedado libre. Además, porque había un doctor en la escena parecido a Box Moran y con la misma ropa que traía Box Moran. Creo que es algo de pensarse, no sé, igual y tal vez era como un acto un poco suicida de Box Moran para tratar de quitarle el poder a Al Capone. No sé, en esos ambientes no hay nada seguro, no hay coincidencias. En la política y en la mafia no hay coincidencias. No recuerdo dónde leí eso, pero creo que es algo muy, muy cierto. Ni en la política ni en la mafia, que al final es casi lo mismo. Y pues nada, o sea, a mí personalmente sí se me hace muy sospechoso que Box Moran llega tarde, ve la patrulla, se va, y cuando la patrulla se va y regresa, y pues ya hay un muerto parecido a él, pero que no es él. Y esto, como les digo, marca la decadencia de Al Capone y al final
pierde el control de la ciudad que ya había logrado, lo pierde y se muere. Obviamente Bugs Moran murió, como le digo, murió de enfermedad. Él no sabía que se iba a enfermar, pero sí, la verdad, yo personalmente no soy detective ni nada de eso, pero en lo poco que pude investigar sí me voy más por esa idea. Por la idea de que fue un autoatentado para que Al Capone perdiera el control de la ciudad y obtenerlo él. Pero pues obviamente no le salió como lo planeaba a ninguno de los. En el caso de que haya sido cualquiera de las dos opciones, no, no le salió a ninguno de los dos como lo planeaban. Y pues nada, hasta ahorita este hecho se volvió muy mítico. Marcó, como les digo, es una marca en la historia de la mafia, de la historia de la mafia que conocemos. Al Capone es una persona célebre en la historia, uno de las personas más influyentes en la cultura popular. Recuerdo cuando la época en la que Scarface, la película de Scarface estaba de moda, o sea, toda la gente amaba Scarface y era como que, guay, todos traían imágenes de Scarface y playeras de Scarface y las frases eran muy famosas y mucha gente quería ser como Tony Montana. Y siempre ha existido como que esa fascinación hacia la mafia. Y uno de las personas que contribuyeron más a esto fue el personaje de Al Capone. Se volvió mítico, Los Intocables, tiene muchas referencias a él, está grandemente inspirada en él. Creo que también la serie Peaky Blinders, no sé si la serie es de Netflix o de qué compañía sea, pero he escuchado, no, la verdad no la he visto, pero sí he escuchado que hay muchas referencias a él en esta serie. Como les digo, hay una película inspirada en la masacre. Víctor Corleone hace referencias también a Al Capone. En el libro se le menciona. Sin embargo, pues las actitudes de Víctor Corleone sí son muchas referencias a las actitudes de Al Capone también. Carmine Falcone y otros personajes de Batman también tienen grandes referencias. Y pues nada, o sea, como les digo, es curioso cómo un personaje se puede volver tan mítico, cómo alguien puede marcar tanto, ser tan mediático en una cultura y migrar a unas culturas externas. Es un fenómeno que vemos con todo tipo de personajes, no nada más con los mafiosos. Hay muchas personas que se vuelven muy mediáticas y pues lo vemos. Y en el caso, como les digo, de Al Capone, vemos su poder mediático, su poder de influencia, que una banda de los 90 mexicana hizo una canción de cumbia inspirada en algo que él hizo. O sea, es algo que no cualquier persona logra tener. No es una influencia que cualquier persona logra tener. Canciones, libros, documentales, películas, series, personajes, investigaciones, videos, podcast. ¿Cuántas cosas no ha inspirado este incidente y este personaje? Entonces creo que es algo digno de investigar, algo digno de ver. No creo que de admirar. Personalmente nunca he sido de las personas que crean que admirar a un delincuente es algo bueno. Pero sin embargo sí es algo digno de tomar en cuenta, algo digno de voltear a ver. Y pues nada, como dicen, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Lamentablemente hay casos en la historia que no nos gusta o que no nos gustaría ver, que nos gustaría borrar. Pero pues se tienen que contar, se tienen que hablar, se tienen que ver. Y pues este es uno de esos. Esta escena, este evento, sí es algo que pues se tiene que ver, que todos necesitamos conocer, que está bien que todos conozcamos. A pesar de lo que podamos pensar, a pesar de lo que podamos creer, sí es muy importante. Y pues nada, a mí siempre me llamó mucho la atención este evento, la verdad. Y siendo sinceros, lo conocí por la canción de la banda, la canción de Banda Toro. Por eso fue por lo que conocí. No conocía la versión, la historia original, solo sabía que estaba inspirado en algo que se haya pasado, pero hasta ahí. Hasta que pues comencé a investigar, encontré las otras versiones de la canción, como les digo, muy buenas. Y pues nada, los invito a que si algo les llama la atención, no se queden ahí, búsquenlo, investiguenlo. Y hay muchas cosas escondidas detrás de lo que nosotros pensamos a veces que es algo común, que es algo normal. Hay muchas cosas escondidas detrás. No te puedes imaginar que hay toda una historia de la mafia detrás de una canción de una banda de los 90. Pero la hay. Entonces, sí, pues nada, te investiga y pues nada, nos vemos la próxima semana. Espero que te haya gustado este tema. A mí me gustó mucho, me gustó bastante. Y pues, si tienes algún tema que te gustaría que investigara, que te gustaría que hablara o que te diera mi opinión, pues me lo dices, me lo pones en los comentarios del video
O me mandas un mensaje, me mandas ahí un comentario en Facebook también, en Instagram, en Twitter. Y pues ya, veo si me interesa lo suficiente como para investigarlo, porque pues me tiene que interesar a mí también. Y pues nada, nos vemos la próxima semana y gracias por dejarme llegar. Y recuerda, no admires a los mafiosos. Nos vemos. Escuadrón.